Hermanos, muy buenos días. Aquí desde California. Tengo las 8 de la mañana, 9 minutos. Hoy día es julio 20 de 2025. Entonces vamos a iniciar y antes de eso vamos a hacer una oración. Antes de continuar el estudio de hoy, que tiene que ver con la justificación. Entonces, acompáñeme en una oración. Padre, gracias en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Que tu gracia y tu amor sea con nosotros y que esta hora, Señor, sea de bendición, que tu palabra nos ayude a entender más los misterios del Evangelio. Gracias, Señor, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, entonces vamos a leer el libro de Efesios. Tengo aquí la versión de las Américas. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente. Amén. Gracias, Alba. Muy bien. Entonces vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 2. Perfecto. Sí, porque si no hay volumen no se va a poder hacer nada. Bien, entonces vamos a leer del 1 al 9. Efesios capítulo 2, del 1 al 9. ¿Se escucha bien? Perfecto. Entonces pueden poner el enlace en el grupo de WhatsApp para que los hermanos, y también en Messenger al grupo que tenemos para que los hermanos también estén ya atentos. Efesios capítulo 2, voy a poner aquí. Efesios 2, del 1 al 9. Ahí está. Bien. Bueno, dice así la palabra de Dios. Gracias. Dice, y Él dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y bueno, vamos a estudiar, el tema que vamos a estudiar es en base al escrito del gran teólogo presbiteriano Charles Hodge. Él escribió 3 volúmenes de teología sistemática que hasta ahora todavía se estudia y es considerado la obra magna dentro del presbiterianismo para conocer lo que es la teología presbiteriana en realidad. Él es una figura muy importante en el campo teológico y él escribió de todo. Dentro de eso escribió acerca de la justificación por la fe, que es un tema muy importante dentro de la teología cristiana, ya sea católica o reformada. En este caso,
él escribió tanto, solamente voy a mencionar una parte, luego voy a compartir el documento. ¿Qué es la justificación forense? ¿No? ¿Y qué significa? Escrito por el doctor Charles Hodge. Aquí está, lo voy a poner aquí. Ese es el título del tema de hoy. ¿Qué es la justificación forense? ¿No? ¿Y qué significa? Lamentablemente Facebook tuve problemas porque yo hubiera puesto el documento, pero no hay problema, nomás voy a explicarlo de una manera lo más clara posible porque el doctor Hodge siempre tiene su tecnicismo dentro de sus escritos. Bueno, entonces empecemos. Recuerda que esta es una parte breve, no es todo lo que él ha escrito porque me llevaría tal vez horas. Pero ustedes me van a acompañar y así entonces vamos a aprender. ¿Ok? Dice así. ¿Qué es la justificación forense y qué significa? Voy a poner esta parte aquí para que así ustedes me puedan acompañar. Ok, bien. Veamos. Con esto los reformadores pretendían en primer lugar negar la doctrina romana de la justificación subjetiva, es decir, que la justificación consiste en un acto de Dios que hace al pecador subjetivamente santo. Los romanistas, o sea, esto en referencia a la doctrina católica romana, confunden o unifican la justificación y la santificación. Entiendo, o sea que dentro de la doctrina católica romana, la justificación y la santificación están unidas. Definen la justificación como la remisión del pecado, ¿no? Y la infusión de nuevos hábitos de gracia. ¿Ok? Escuchen otra vez. Definen la justificación como la remisión del pecado y la infusión de nuevos hábitos de gracia. Bien, la remisión del pecado no se refiere simplemente al perdón, sino a la eliminación de todo lo pecaminoso del alma. Por tanto, para ellos, o sea, la teología católica, la justificación es puramente subjetiva y consiste en la destrucción del pecado y la infusión de santidad. O sea, esto es bien interesante porque esto, para explicar un poco más, lo que nos está diciendo es que, de acuerdo a esto, el hombre o el cristiano, según esta teología, es hecho santo. ¿Ok? Esto es lo que enseñan ellos. Ahora, en el segundo párrafo, ¿no? Voy a ponerlo aquí para que me sigan. Ok. Ahí está. Entonces voy a leer, ustedes me siguen ahí. Dice, en oposición a esta doctrina, los reformadores sostenían que al justificar las escrituras significan algo diferente de la santificación. ¿Se dan cuenta? O sea, no es lo mismo. Ambos son dones, aunque inseparables, son distintos y que la justificación, en lugar de ser un acto eficiente que transforma el carácter interior del pecador, es un acto declarativo. Fíjese lo que dice aquí. Declarativo, que declara y determina su relación con la ley y la justicia de Dios. Hay un momento. Dentro de la teología reformada, la justificación
es un acto declarativo que declara y determina su relación con la ley y la justicia de Dios. O sea, no es que dentro de la reforma, la teología reformada, somos santos o nuestro carácter cambia, sino que somos declarados dentro de un contexto judicial. Y esto lo va a explicar más adelante Hodge. Bien, en segundo lugar, los símbolos de la reforma enseñan con igual claridad que la justificación no es simplemente perdón y restauración. ¿Ok? Incluye el perdón, pero también una declaración, aquí está, de que el creyente es justo ante la ley. Ahora, esto es muy importante. No voy a adelantarme en explicar porque el mismo Hodge se va a encargar de hacerlo. Tiene derecho a alegar una justicia que satisfaga plenamente sus exigencias. Si se dan cuenta, esto es dentro de un contexto judicial, es cuando usted va a la corte, ¿no? Esa es la idea para entenderlo mejor. Uno va a la corte, se presenta ante el juez y el juez, obviamente, va a tener que hacer una decisión legal. Bueno, eso manténgalo en mente, porque eso es lo que más adelante Charles Hodge va a hablar acerca de la justificación dentro de la teología reformada presbiteriana. Por lo tanto, en tercer lugar, afirmativamente, dichos símbolos enseñan que la justificación es un acto judicial o forense. Esta es la parte que yo quiero que lo lean, porque esto es la teología reformada presbiteriana. Si usted es evangélico o de otra creencia y no es reformado presbiteriano, puede quedarse para que aprenda, porque esta es la teología reformada presbiteriana. Dice, por lo tanto, en tercer lugar, afirmativamente, dichos símbolos enseñan, ¿no?, que la justificación es un acto judicial o forense, es decir, un acto de Dios como juez que procede conforme a la ley, ¿ve?, declarando que el pecador es justo, es decir, que la ley ya no lo condena, sino que lo absuelve y lo declara con derecho a la vida eterna. Vamos a leer otra vez para que se pueda entender. Dice, en tercer lugar, y esto es clave, afirmativamente, dichos símbolos enseñan que la justificación, escuche, es un acto judicial o forense. Ahí lo dice. Es decir, un acto de Dios como juez que procede conforme a la ley. Mire, que procede conforme a la ley. Que procede conforme a la ley. Declarando, aquí está, que el pecador, o sea, usted y yo y otros, es justo. Mire, no dice haciendo al pecador justo. Dice declarando. ¿Me entiende? O sea, para ponerlo, un ladrón que es llevado a corte, que hurtó, ¿no?, hizo un crimen, los abogados que lo incriminan delante del juez, le dicen aquí están las pruebas, aquí están testigos, y bueno, no hay forma de defenderse, ¿no?, porque él es. En el momento de la sentencia, el juez, tal vez llevado por misericordia, él sabe que es culpable, están los hechos, hay testigos, pero por misericordia dice, ¿sabes qué? La única forma que salgas libre es que si yo dictamino que eres inocente o justo. Eso no implica de que tú no lo hiciste, le dice el juez. Pero legalmente yo te puedo declarar culpable o justo.
Si te declaro culpable basado en la evidencia, obviamente hay un castigo. Pero aún sabiendo que eres la persona que cometió el crimen, te declaro justo o inocente, bueno, por más que tú hayas hecho esto, por mi decreto legal, tú eres justo. Esa es la idea. Por eso dice aquí, declarando que el pecador es justo. O sea, el pecador va a seguir siendo pecador, en el sentido de que su mente, los que saben, dice, oh, él robó, él robó. Pero legalmente, Dios, como juez, lo declaró. No lo hizo justo, porque es imposible, él ya hizo el crimen, pero sí lo puede declarar. Entonces, esa declaración, que es legal, sirve para que nadie más en el futuro le diga, mira, aquí hay un criminal. No, ya no. Ya fui declarado justo. ¿Se da cuenta la diferencia? O sea, no es solamente la declaración, es que afecta toda su vida. Y si alguien le sigue diciendo, eres un criminal, le puede llevar a corte y demandar, ¿no? Por difamación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el juez lo dictaminó justo y ya no es criminal. Entonces, eso es el peso de la declaración judicial. Sigamos. Es decir, que la ley ya no lo condena. ¿Se dan cuenta? O sea, que si alguien le dice, mire, yo quiero otra vez demandar a este hombre por ladrón, el juez le va a decir, no, no se puede. ¿Pero por qué? Porque ya ha sido declarado justo. Y a partir de ahora él ya no es el ladrón. Aunque en los hechos lo hizo, pero en la legalidad ya no es ladrón. Entonces, sino que lo absuelve, ¿ya ven? Y lo declara con derecho a la vida eterna. En el caso del sistema judicial lo declara pues justo. Ahora, si reincide, si vuelve a hacer otra vez, ya es otro caso. Pero mientras tanto, es justo. ¿Se dan cuenta? Bien, eso es muy importante porque es el corazón, como se dice, de, eh, de lo que es la justificación dentro de la teología reformada. Sigamos. Está bien. Así como suele ocurrir en otros casos, la ambigüedad de las palabras suele crear confusión. Okay, aquí ya está Charles Hodge argumentando un poco más. La palabra griega dikaios y la palabra española justo tienen dos sentidos distintos. Okay, dikaios griega y la palabra española, nuestro idioma justo. A veces expresan carácter moral, es cierto. O este hombre es justo, carácter moral. Cuando decimos que Dios es justo o Dios es justo, queremos decir que tiene razón. Está libre de cualquier imperfección moral. Así cuando decimos que un hombre es justo, generalmente queremos decir que es recto, honesto y que es y hace lo que debe ser y hacer. Okay, ese es un sentido de la palabra justo. Bien, vamos a poner aquí la otra parte. Aquí está. Bien. En este sentido, la palabra expresa la relación que un hombre mantiene con la norma de conducta moral. En otras exigencias, perdón, como dice, ahí ya perdí la línea de lectura, sino relación. A ver, déjeme ver. En este caso, la palabra expresa la relación que un hombre mantiene con la norma de conducta moral. En otras ocasiones, aquí está. Sin embargo, estas palabras expresan no carácter moral, sino la relación que un hombre mantiene con la justicia. Exacto. Veamos. En este sentido, un hombre es justo respecto de quién la justicia se satisface, contra quién la justicia no tiene exigencias. Pilato dijo, soy inocente de la sangre de este justo. Es decir,
de esta persona que está libre de culpa, libre de cualquier cosa que justifique su condena a muerte. También Cristo, dice el apóstol, padeció una sola vez por los pecados, el justo, Jesús, por los injustos, nosotros, el inocente por los culpables. Verse Romanos 2.13, Romanos 5.19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. O sea, en este caso, que es el segundo sentido, uno es justo en relación a la justicia, ya no en relación a que uno es honesto, ¿no? En el primer caso era en el carácter, pero en este segundo caso es en referente a la justicia. Aunque se usa la misma palabra, el sentido es diferente. Bien, sigamos. Aquí lo voy a poner otra vez, la otra parte tengo que poner así para que ustedes me sigan en la lectura. Espero que todo esté bien. Bien, sigamos. Por lo tanto, dice aquí, si tomamos la palabra justo en el primero de los dos sentidos mencionados, cuando expresa carácter moral, sería una contradicción decir que Dios declara justo al pecador. Claro, porque ya es justo. ¿Ok? Esto equivaldría a decir que Dios declara al pecador no pecador. Exacto. Al malvado, bueno. Y al impío, santo. Pero si tomamos la palabra en el sentido en que las escrituras lo usan con tanta frecuencia, expresando su relación con la justicia, entonces, cuando Dios declara al pecador justo, simplemente declara que su culpa ha sido expiada. Exacto, es lo mismo cuando uno va a la corte. Volviendo al caso del ladrón, el juez le dice, mira, yo sé que has robado, aquí están testigos, aquí están las pruebas, pero yo te declaro justo, es decir, ya no tienes culpa. Ahora, claro, las víctimas van a decir, no, no es justo que el juez declare justo al culpable. Bueno, eso ya es otra cosa, pero la idea central es la declaración judicial tiene peso. Y eso sucede siempre. Por eso que muchas veces cuando un juez determina algo, ¿no? Las víctimas dicen, oh, no es justo. Ese hombre hizo esto. Y el juez lo declaró justo, o sea, va a salir libre. Eso sucede siempre, todos los días, ¿no? Ya sea que uno esté a favor o no del juez, si el juez lo declara, así es. Se acabó. Bien. Que la justicia ha sido satisfecha, o sea, para el juez ya declaró, que él tiene la justicia que la justicia exige. Esto es precisamente lo que dice Pablo cuando afirma que Dios justifica al impío. ¿Se dan cuenta? Dios no hace al impío justo. Dios lo declara justo, que es diferente. Romanos 4:5. Dios no declara al impío piadoso. Declara que a pesar de su pecaminosidad e indignidad personal, es aceptado como justo por lo que Cristo hizo por él. Prueba de la doctrina enunciada. Y aquí está el tercer punto que hasta ahora no se había discutido. La pregunta es, bueno, si el juez declara justo al pecador o al ladrón, ¿qué pasa con lo que hizo? Esa es una buena pregunta. O sea, lo que hizo ya no tiene castigo. En realidad sí tiene castigo, pero otro lleva su castigo. Por ejemplo, si un niño rompe un vidrio o no, la ventana de una casa de un vecino, bueno, el vecino va a decir, va a ir a la casa de la papá, mamá, mire, su hijo rompió, ¿no? El vidrio de mi ventana. Ese niño lo vamos a tener que llevar a la cárcel y, bueno, cumplir su sentencia. Bueno, va a la cárcel, va al juez y el juez dice quién es el culpable, el niño. El niño, sí, rompió el vidrio de mi ventana. Ok, ¿cuánto cuesta? $45.
$45, ok, bueno, ¿qué edad tiene el niño? 7 años, bueno, el niño no trabaja. Como no trabaja, va a estar entonces, a ver, un día en la cárcel. El papá dice, un momento, yo soy el padre. Así, bueno, si cuestió $45, yo pago y mi hijo es libre. Fíjese, o sea, el juez va a decir, ¿usted paga? Sí, yo pago. Bien, el señor le va a pagar por su hijo. Y el niño queda libre. Es exactamente la idea. O sea, el niño fue culpable, no el papá. Pero el niño no tiene con qué pagar. Bueno, el papá dice, bueno, yo pago. O sea, la culpa fue para el papá, aunque el hijo lo haya hecho. Claro, el hijo no tiene dinero, pero una vez que el padre asume esa culpa, paga lo que hizo el hijo. O sea, el hijo ya salió libre. Entonces la pregunta es, ¿quién pagó el vidrio roto? El papá. Bueno, en este caso, el vidrio roto es nuestro pecado. Entonces Dios dice, bueno, les declaro justo. Bueno, y nuestro pecado, ¿quién lo va a llevar? Porque el pecado, la paga del pecado es muerte. No te preocupes, mi Hijo Jesucristo, si crees en Él lo va a hacer. Y exactamente eso fue. Leamos. A ver, vamos a ver aquí. Aquí voy a poner otra vez. Aquí está. Bien, dice que justificar no significa simplemente perdonar, ni hacer inherentemente justo bueno, queda demostrado del uso de las escrituras. Bien, vamos a ver qué dice la escritura. Aquí está. Vamos a ver aquí. Y esta parte es ya la parte escritural. Dice, por el uso uniforme del término justificar. En las escrituras nunca se usa en ninguno de esos sentidos, sino siempre para declarar o pronunciar justo. No es necesario citar pasajes que puedan o que prueben un uso uniforme. Los siguientes ejemplos son suficientes. Si hay controversia entre los hombres y vienen a juicio para que los jueces los juzguen, entonces justificarán al justo y condenarán al impío. Deuteronomio 25:1. No justificaré al impío. Éxodo 23:7. Que justifican al impío por cohecho. Isaías 5:23. El que justifica al impío es abominación al Señor. Proverbios 17:15. El que quiere justificarse a sí mismo, Lucas 19:29. Y vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos ante los hombres, Lucas 16:15. La sabiduría es justificada por sus hijos, Mateo 11:19. El hombre no es justificado por las obras de la ley, fíjese, Gálatas 2:16. El que por la ley se justifica, de la gracia ha caído. ¿Ves? Versículo 6. Por lo tanto, se dice que los hombres justifican a Dios, porque se justificó a sí mismo antes que a Dios, para que tú fueses justificado cuando hablas. Todo el pueblo que le oyó y los publicanos justificaron a Dios. O sea, estos son ejemplos que pone Charles Hodge. Ahora, acá hay otro párrafo en donde Charles Hodge utiliza en relación también a la palabra justo, pero desde otra perspectiva. Dice, el único pasaje del Nuevo Testamento donde la palabra justo, que en griego es dikaio, se usa con un sentido diferente es Apocalipsis 22:11. Dice, el que es justo siga practicando la justicia. Incluso si la lectura de ese pasaje fuera indudable, este caso único no tendría validez contra el uso establecido de la palabra. Bien. Sigue Charles Hodge. Ahora, esto es importante. Ahí vamos a ver. Ok. Aquí está. Dice así. Que el uso común de esta palabra es tan uniforme como el de la Biblia. La palabra siempre expresa un juicio,
ya sea de la mente, como cuando una persona justifica a otra por su conducta, u oficialmente de un juez. Si este es el significado establecido de la palabra, debería resolver toda controversia sobre la naturaleza de la justificación. Estamos obligados a tomar las palabras de la Escritura en su verdadero sentido establecido. Y, por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios justifica al creyente, no tenemos la libertad de decir que significa que lo perdona o que lo santifica. Significa y solo puede significar que lo declara justo. Esta es la doctrina reformada. Lo declara justo. Y aquí está para que ustedes lo puedan más adelante copiar y leer. De todas maneras, voy a poner el documento más adelante. Bueno, sigamos entonces. Aquí está otra entrada que dice justificación de lo opuesto a condenación. Esto se evidencia aún más en la antítesis entre condenación y justificación. La condenación no es lo opuesto ni al perdón ni a la reforma. Condenar es declarar culpable o merecedor de castigo. Justificar es declarar inocente o que la justicia no exige castigo, o que la persona en cuestión no puede ser condenada con justicia. Por lo tanto, cuando el apóstol dice, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, declara que están absueltos de culpa, que la pena de la ley no puede serles infringida con justicia. Esto es la justificación dentro de la reforma. Todo reformado presbiteriano esto lo tiene que saber. Los amigos evangélicos o de otra denominación o secta aprendan, esto es lo que se enseña en la teología reformada. Otra vez, justificar es declarar inocente, o que la justicia no exige castigo, o que la persona en cuestión no puede ser condenada con justicia. Por tanto, cuando el apóstol dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, declara que están absueltos de culpa, que la pena de la ley no puede serles infringida con justicia. Así que eso es muy importante que tengamos en cuenta. Ahora, sigamos porque el apóstol, Charles Hodge sigue desarrollando su tesis. Bien. A ver, aquí. ¿Quién, pregunta, acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? ¿No? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Romanos 8:33. Contra los elegidos de Cristo no se puede presentar ningún motivo de condenación, no hay. Dios los declara justos y por lo tanto, miren, nadie puede declarar culpable. O sea, en el aspecto judicial y en el aspecto espiritual, dice aquí, está, nadie puede declarar culpable a quien Dios lo declaró justo. Pónganse a pensar en eso. Dios los declara justos y nadie los puede declarar culpables. Eso es poderoso. O sea, el hombre
Es más, un juez de la tierra a un cristiano lo puede declarar culpable, según las leyes de la tierra. Pero según la ley de Dios, si Dios lo justificó, entonces no es culpable. ¿Ok? Eso es muy importante que se tome en cuenta. No siempre es así, pero hay una diferencia entre la ley humana y la ley de Dios. Esto es así, o sea, y esto es una realidad, ¿ok? Y en Estados Unidos han habido muchos casos de personas declaradas para muerte, cristianos, sí, ellos inclusive más de una persona dijo, señor juez, sí, entiendo, pero recuerde que Dios me declaró justo. Así le dijeron. Yo ante Dios no culpable de esto. Pero si su ley terrenal aún así me condena a la pena de muerte, recuerde que eso para Dios no tiene validez. Claro, al final lo llevaron a la pena de muerte. Fue a más de una persona fue así, que cristianos, pero ellos tenían la convicción que Dios los declaró inocentes, o sea, no culpables. Dice, este pasaje es ciertamente decisivo, ¿no?, contra la doctrina de la justificación subjetiva en cualquiera de sus formas. Esta oposición, ¿no?, entre condenación y justificación es común en las escrituras como en la vida cotidiana. Si yo me justifico, mi propia ¿dónde está? Boca me condenará. Y tú condenarás al más justo. Si condenar no significa, ¿no? ¿Dónde está? Si condenar, a ver, ¿dónde está? Para aquí la línea de lectura, a ver. Ok, si condenar no significa ser malvado, justificar no significa ser bueno. Y si la condenación es un acto judicial, también lo es la justificación. Correcto. En la condenación es un juez quien pronuncia sentencia sobre el culpable. En la justificación es un juez quien declara a la persona acusada libre de culpa y con derecho a ser tratada con justicia. Esto es muy importante. Una vez que el juez declara a una persona culpable, justo o inocente, ya no puede ser tratado como criminal o delincuente. Claro, el hecho está en el pasado, lo hizo, y tal vez nunca se borre de la mente de la persona o de los testigos. Pero si el juez lo declara justo, ya no hay razón para traer lo que hizo al presente. ¿Por qué? Porque dentro, por ejemplo, en Estados Unidos, si alguien te dice, oh, tú sigues siendo culpable, ladrón y un montón de cosas, cuando el juez se declaró justo, tú lo llevas a corte por difamación. Porque, ¿qué va a ser la defensa de esa persona? Si esa persona dice, no, es que él robó, el juez le va a decir, fue declarado inocente. Y por lo tanto, tú vas a ir a la cárcel por difamar. Así es. Por ejemplo, hay muchos casos de personas importantes en Estados Unidos, de artistas de cine, gente con dinero, ¿no? Actualmente hay más de 2 personajes famosos aquí, en donde esperan su condenación. Pero ¿qué si al final el juez dice, no, son inocentes? Por más que los testigos, por más que los testimonios digan, no es justo, este hombre es culpable, si el juez dictamina que es justo, va a ser justo. A todos no le va a gustar, pero es legal. Y si insisten que es culpable, la persona puede llevarlo a corte. ¿Por qué? Porque ya no es culpable, el juez lo dictaminó. Así es. ¿Me entiendes? Bien, sigamos. ¿Qué dice? Y con la última parte, pero de aquí sí. El argumento del apóstol de esto en el libro de los Romanos. Vamos a ver. ¿Dónde está esto? Aquí está. Bien. Aquí dice. El apóstol comienza, ese es en el libro de Romanos, la discusión de este tema, ¿no?, asumiendo que la justicia de Dios, su propósito de castigar todo pecado y exigir perfecta conformidad con su ley, es revelada desde el cielo, es decir, de tal manera que nadie, judío o gentil, puede negar. Romanos 1:18.
Los hombres, incluso los paganos más degradados, conocen el justo juicio de Dios. Quienes pecan son dignos de muerte. A continuación demuestra que todos los hombres son pecadores y siendo pecadores están bajo la condenación. El mundo entero es culpable ante Dios. De esto infiere como intuitivamente cierto que ningún ser viviente puede ser justificado ante Dios por las obras de la ley. Es decir, sobre la base de su propio carácter y conducta. Si es culpable, no puede ser declarado inocente al juez. Ok, lo que está diciendo es que el hombre, por estar bajo el juicio de Dios, por su pecado, no puede de ninguna forma justificarse ante la presencia de Dios con sus propias obras. Ahora, las buenas obras tienen un lugar, pero no lo justifican ante Dios, porque lo que Dios exige es muerte. Y para evitar la muerte tiene que haber 100% perfección y ningún hombre es perfecto. Sigamos. En el argumento de Pablo, justificar, es decir, justo, que viene la palabra dikaios, es lo opuesto a jupodikos, que quiere decir culpable. Declarar culpable es condenar. Declarar justo es decir inocente. Es justificar. ¿Sí es la diferencia? Declarar culpable es condenar. Declarar justo es justificar. Si alguien niega la autoridad de las Escrituras, es concebible que niegue que la justificación es un acto judicial, pero parece imposible que alguien niegue que así se presente en la Biblia. O sea, recuerde que esto fue escrito por Hodge y la doctrina no es justo por sus propios méritos o por ser obediente bajo su esfuerzo. Claro, ante Dios. O sea, uno es necesario que se comporte bien, como se dice, ¿no? Respete las leyes de su país, pero en el aspecto espiritual no se puede, o sea, nuestra justicia, por más justa que sea, no satisface la demanda de Dios. Y eso lo dice Pablo por eso. Y aquí pongo el último párrafo de esta parte que nos corresponde. Más adelante voy a... Porque Hatch sigue, pero aquí con esto termino en lo que tiene que en respecto a esto. Dice, el apóstol, tras enseñar que Dios es justo, es decir, que exige la satisfacción de la justicia y que los hombres son pecadores y no pueden darla por sí mismos, anuncia que dicha justicia ha sido provista y se revela en el Evangelio. Aquí está el Evangelio, por eso se predica el Evangelio. No es nuestra propia justicia que proviene de la ley, sino la justicia de Cristo y por lo tanto la justicia de Dios, en virtud de la cual, sobre la base de la cual, Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador que cree en Cristo. Ahora, esto es muy importante, hermano. Esto yo quiero que ustedes lo lean con más y estudien con cuidado, porque esta es la base. Ustedes van a encontrar la mayoría de la gente en las redes no saben lo que es justificación. Repiten de otros que tampoco saben. Mire, no es nuestra propia justicia que proviene de la ley. O sea, ¿qué significa que proviene de la ley? O sea, uno dice los 10 mandamientos. Perfecto. Voy a cumplir los 10 mandamientos para ser justo ante Dios. Trata, pero va a ser imposible. Entonces, por eso dice, nuestra justicia no proviene de la ley de Dios, sino de la justicia de Cristo, que es diferente. ¿Se dan cuenta el paralelo? Uno es la justicia de la ley, otro es la justicia de Cristo. Nuestra justicia no es de la ley de Dios, porque no lo podemos hacer. Nuestra justicia viene de Cristo. Y no queda ahí, dice, y por lo tanto es la justicia de Dios, en virtud de la cual, sobre la base de la cual, Dios puede ser justo. O sea, Dios sigue siendo justo, sin embargo, justificar al pecador que cree en Cristo. Claro, porque recuerde, el caso del niño. El niño rompió el vidrio de la ventana. El juez le dice, bueno, lo dejó libre. El dueño de la casa dice, pero no es justo. ¿Por qué? Pues le dejó libre.
¿Quién va a pagar? No se preocupe, el papá va a pagar. O sea, aunque Dios nos declare justos, nuestra culpa sigue. Entonces, ¿quién va a pagar eso? Cristo. Por eso hay satisfacción. Entonces, Dios sigue siendo justo. Su justicia se satisface con la muerte de Cristo y nosotros somos justos por la fe en Cristo. Y Dios nos declara. ¿Se dan cuenta? Es como una ecuación teológica, ¿no? Y dice, y sin embargo, mientras la Biblia siga vigente, esto debe ser una simple declaración de lo que Pablo enseña sobre el método de salvación. Se podrá discutir su significado, pero este es sin duda lo que dice. Bien, entonces hermanos, con esto quiero terminar. O sea, lo que Hatch sigue escribiendo, porque es un amplio el tema en su teología sistemática. Este artículo lo voy a poner al alcance de todos para que lo lean, lo estudian. Pero prácticamente eso es la declaración del punto de vista reformado presbiteriano. Por eso lo puse ahí, en la forma más concisa y entendible. Pero recuerde, es teología, y en teología se utiliza términos un poco rebuscados, porque así es. Entonces con esto termino, espero que haya sido de ayuda. Vamos a hacer una oración. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que lo que hayamos estudiado y leído sea de ayuda para nosotros. Hay mucho que aprender, cantidad. Nuestra mente es finita y se cansa. Pero ayúdanos, Señor, a entender las verdades del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea otra vez con ustedes, ahora y siempre. Amén.